Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Pero llegó el momento de Edgardo Fontanet. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bueno, amigos? Pero vamos a dar una breve síntesis de lo que habíamos dicho el domingo anterior respecto a este proyecto que ocurrió en octubre del 43 y que fue realizado por la Marina de los Estados Unidos en el depósito naval de Filadelfia, inclusive no solo en el depósito, sino también en el mar. ¿Qué es lo que había ocurrido allí? Se había trabajado sobre campos magnéticos artificialmente inducidos. ¿Y quién era el que había realizado una investigación completa referente a esto? Era el doctor Morris Jessup, quien había intentado llegar al final de toda la investigación que era el proyecto Filadelfia. ¿Qué ocurre a partir de allí? El doctor Jessup le envía al doctor Manson una serie de cartas donde le informa referente a lo que había sucedido en Filadelfia. Esas cartas ya las habíamos hablado el domingo anterior y comunicaban directamente todo lo que había sucedido allí. A partir de ahí, el doctor Jessup publica un libro, The Case for the UFO, que lo donde... traducimos, que consiste el caso de los ovnis. ¿Me Exacto. das un minuto ¿Por qué no? y Sí. enseguida continuamos? Y el doctor Jessup y el caso de los ovnis. Y entonces, Edgardo, Bueno, continuamos. El doctor Jessup, dijimos, había escrito un libro y en el final del libro él lo que escribe es referente a que si había gente que quería comunicarse con él para dar mayor información referente a lo que había sucedido en Filadelfia, que por favor lo haga a una dirección y a una casilla que él había puesto. Es así como recibe una carta donde la carta venía firmada por un señor Carl M. Hallen. Ahora, lo extraño de eso era que la carta venía firmada con ese nombre, pero en el remitente figuraba Carlos Miguel Alén. ¿Qué es lo que decía esta carta? Esta carta traía mucha información referente a lo que había sucedido en Filadelfia, a lo que había sucedido con la gente que había estado presente en esa experiencia, digamos así. Yo le voy a dar sintéticamente algunos párrafos de lo que contenía esta carta. Todo lo situado dentro de la esfera adquirieron una forma vaga, pero podían ver a las demás personas a bordo de aquel buque, aunque como si todas estuvieran en el mismo estado y caminasen sobre la nada. En cambio, los que estaban fuera de la esfera nada veían, salvo la forma claramente definida del casco en el agua. Y continúa diciendo Allen, algunos siguen confinados en ciertos lugares donde pueden recibir ayuda científica competente cuando se quedan en blanco o bien en blanco y pegado. Y aquí llama la atención lo que nos comentaba Hallen, o sea, quedarse en blanco y en pegados. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Y él lo explica de esta manera. Quedarse en blanco es un efecto posterior en los hombres que han estado demasiado tiempo dentro del campo. No es una experiencia desagradable para los marineros saludablemente curiosos. Sin embargo, cuando además se quedan pegados, le llaman infierno y compañía. El hombre así afectado no puede moverse por propia voluntad, a menos que dos o más de los que también están dentro del campo le toquen rápidamente, pues de lo contrario se congela. Y tenemos otro, otro nombre que es congelar, otra palabra que dice congelar. Eso lo vamos a explicar enseguida. en Vamos. segundos. De alguna manera, mira, me surge una reflexión escuchándote. Hay algo de imposición de manos, hay algo de Exacto, esotérico en exacto. eso. Enseguida continuamos, Edgardo, porque, bueno, continuamos en Continuamos. Experimento Filadelfia y Perfecto. Bueno, les decía, lo que nos comunicaba
Allen en la carta lo que le comunicaba al doctor Jesús era que habían quedado como congelados. Bueno, esta palabra congelado él la explica de la siguiente forma. Los hombres profundamente congelados no tienen noción del tiempo tal como lo conocemos. Son personas en estado semicomatoso que viven, respiran, ven y sienten, pero inconscientes de tantas cosas que el mundo se vuelve una especie de infierno para ellos. ¿Cuál es la única forma de salir de ese estado? Es a través de las manos, tocando a esta persona por otra persona que también esté sufriendo una situación parecida. Es la única forma, como lo explica Allen, de poder salir de ese estado. ¿Qué pasa a partir de allí? A partir de allí, el doctor Jessup es llamado por la Marina, por un oficial de la Marina, porque querían hacer una serie de interrogatorios. Es así como Jessup asiste a la Marina y se entrevista con un oficial de allí. Él le comenta que había llegado un libro que estaba a nombre de él, que se lo había sido mandado al almirante Furt, jefe de la oficina, en el verano del 55, y lo extraño de todo esto, que el libro no solamente contenía la parte tipiada de lo que es un libro, sino que inclusive había tres partes distintas que estaban escritas a mano y firmadas miento, no estaban firmadas, sino que estaban escritas a mano por distintas personas. Cuando Jessup observa esto y ve, se da cuenta de que una de las cartas, que incluía mucho material, era la misma que le había sido enviada por Allen a él propiamente. Es así como la Marina empieza a tratar de hablar con Jessup para que él le comentara qué es lo que había sucedido, cuando él realmente no tenía una explicación para eso. Las cartas en sí hablaban de una gran cantidad de cosas que se habían realizado referente al proyecto, pero algo especial que decía la carta era lo que ellos parecían ser referente a lo que pasaba. Y les voy a decir verbalmente lo que decía. Ellos querían asumir el papel de representantes de una cultura antigua y secreta con conocimientos de anteriores avances científicos en la Tierra y en el cosmos, de las constantes visitas a la Tierra de las naves interplanetarias y de sus medios de desplazamiento, haciendo además alusiones a su método de operación, y de una guerra interplanetaria que habría devastado la Tierra. También habla de campos de fuerzas, de materialización y a la observación actual del planeta por naves espaciales grandes y pequeñas. También hace referencia a todo lo que fue el experimento de Filadelfia en 1943. ¿Qué pasa a partir de allí? Y lo hacemos sintético. A partir de allí, el doctor Jessup se comunica con el doctor Valentin y le dice que había descubierto una serie de datos importantísimos y que era lo que hacía que llegara al final de todo lo que había sucedido. Es por eso que el doctor Manson se comunica con él y le dice, bueno, que venga directamente a cenar para que le informe todo lo que había pasado. ¿Qué ocurrió? Esto no se pudo llevar a cabo porque a las 6:30 de la tarde del mismo día, el doctor Jessup muere aparentemente y oficialmente por suicidio. ¿Qué es lo que sucedió? Que se lo encontró en un lugar dentro del auto donde él había introducido una manguera que salía directamente del caño de escape y que se introducía por el vidrio de la puerta y por lo cual él muere asfixiado. Lo raro de esto es que fue encontrado con vida, pero ¿qué pasó a partir de allí? Fue encontrado con vida y no pudo salir de ese estado. Eso es lo que no sabemos. Y eso es lo que sucede generalmente con los grandes investigadores, que queremos llegar al final de algo que, bueno, en sí puede ser importante para la gente. O terminamos la investigación o nos suicidamos, entre paréntesis, ¿no? Y hay varios casos que podríamos contar a ese respecto. El doctor James McDonald, ¿te acordás? Exacto. Extrañamente, en un momento álgido de su vida, suicidado de un balazo en la cabeza. Bueno, casos que referiremos en su momento. Gracias, Edgardo. Vamos a seguir con material que tenemos para hoy. Me pregunta, ¿dónde se puede estudiar parapsicología y qué valor tienen los cursos de parapsicología que se dictan aquí en Argentina? Bueno, María Ángeles, te comento cómo es esta historia. La parapsicología no se enseña oficialmente en la República Argentina. No hay una academización de esta disciplina. Sí la hay en otros países: Brasil, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Rusia, Francia.
pero en nuestro país todavía no ha alcanzado rango académico, si bien existen muchos proyectos para academizar la misma, para oficializar la misma, pero no ha habido hasta el día de hoy universidades nacionales o privadas interesadas en elaborar un statu quo universitario para esta disciplina. Por lo tanto, no existe en este país, y que esto sea claramente entendido, no existe en este país oficialmente licenciaturas ni doctorados en parapsicología. Les digo esto porque pululan por ahí muchos manochantas y curranderos, como suelo decir yo, que se anuncian, que se presentan como licenciado fulano de tal, licenciado en qué, en parapsicología, ah, qué bien. Y el doctor Pirulito, ¿y doctor en qué? En parapsicología científica, pero qué bien, no existe eso en Argentina. El nivel de estudios, de preparación más elevado que se puede alcanzar es el profesorado otorgado por institutos de enseñanza privada adscriptos al Ministerio de Educación de la Nación. Tal es el caso, por ejemplo, de los profesorados en parapsicología aplicada que dictan en distintas provincias de nuestro país el Centro de Armonización Integral. Y el aval oficial o el aval legal que tengan esos títulos está dado por la seriedad, por el crédito, por los antecedentes que a ustedes les merezcan los institutos donde se dicten estos cursos o donde ustedes realicen sus estudios. Así, por ejemplo, los alumnos del Centro de Administración Integral saben que están realizando un profesorado avalado por la SNEP, por la Superintendencia de Enseñanza Privada, pero que el verdadero aval a los efectos técnicos y legales está en la seriedad que nosotros podemos garantizarles por nuestra actividad. No existe otro criterio. En este país, entonces, el pico máximo de evolución académica de la parapsicología son los profesorados. Ojo entonces, si ustedes acuden a consultar a un parapsicólogo y se anuncia como licenciado doctor en parapsicología. No existe, es una mentira. Y configura una figura penal, un delito público, como es la apropiación indebida de títulos y honores. Si lo tuviera mi buen amigo Raúl Joyegor, el conocido abogado aquí presente, me diría qué artículo del Código Penal es, pero realmente en este momento no lo recuerdo, pero sé que por lo menos figura penalmente bajo ese título. Los fulanos que se autotitulan licenciados o doctores en parapsicología están infringiendo el Código Penal, el artículo que hace expresa mención de la apropiación indebida de un título público, como es una licenciatura o un doctorado. Distinto es el caso de quienes, siendo especialistas en otras disciplinas, abogados, filósofos, médicos, bueno, en el caso mío en particular, psicólogos, nos volcamos intelectualmente a la parapsicología. Nuestros títulos vienen de otras formaciones universitarias absolutamente legalizadas, absolutamente blanqueadas. Entonces, ¿dónde estudiar parapsicología, María Ángeles? En cualquiera de los muchos institutos privados que en el país dictan estas especialidades. ¿Cuál es el mejor? Eso tendrás que discernirlo vos a través de como te dije antes, de la seriedad o del crédito que cada uno te merezca. A título universitario, aquí en Argentina, solo en las universidades de psicología, tanto las privadas como la pública de la Ciudad de Buenos Aires, se dicta parapsicología, pero como materia optativa del quinto año de la carrera de psicología. La Universidad del Salvador, en la ciudad de Buenos Aires también, dicta cursos de parapsicología, pero para posgraduados y de valor extracurricular. Y algunas universidades del interior, caso por ejemplo la Universidad de San Luis, han sabido tener materias de parapsicología en sus carreras que de acuerdo a los gobernantes de turno han sido incorporadas o han sido exoneradas. Entonces el criterio más confiable son los institutos privados que realmente puedan garantizar cuando menos su inscripción en el Ministerio de Educación como una especie de categorización, ¿no? De seriedad para refrendar su actividad. Otras preguntas. Acá una pregunta la voy a dejar para el domingo que viene porque es bastante larga. Me llamó Abel, me dijo si puedo explicar el primero de los 7 principios herméticos. Sí, Abel, pero te voy a pedir que lo dejemos para el domingo que viene porque vos sabés que este es un tema bastante extenso y bueno, no voy a agotar los 10 minutos que me quedan en esta pregunta. Espérame una semana más. Me llamo Julián, me pregunta de qué manera se realiza una psicofonía, si hay algún horario en especial, día o momento. Bueno, vuelvo a comentar, Julián, algo que referí en otras oportunidades, pero que vale que lo repita. Es válido que lo comente de vuelta. ¿Cómo se realiza una psicofonía? Un buen grabador, una cinta virgen, absolutamente. A veces uno para ahorrar unos pesitos usa una cinta ya empleada, la borra para regrabar, pero generalmente quedan ruidos estáticos, parásitos
auditivos que te puede hacer creer que captaste una psicofonía cuando todo es un resabio de una grabación anterior. Entonces, siempre cinta virgen y de un cassette de la mejor calidad posible. Si es factible, trabajar con micrófono exterior, si no el propio micrófono incorporado de tu grabador. Te dirigís a uno de los lugares que te voy a comentar ahora, pones el volumen alto de tu micrófono y pronuncias una frase de naturaleza invocatoria. No se trata de que la frase en realidad traiga nada a la psicofonía, pero de alguna manera es el detonante psíquico para que el fenómeno se produzca. Nosotros, por una especie de costumbre, empleamos esta frase. Si hay alguna entidad presente, le pedimos por favor que se manifieste. La repetimos 3 veces y luego operamos de dos maneras. O dejando el grabador solo, nos retiramos, por lo menos a 50, 60 metros del mismo, o bien nos quedamos junto al grabador en una actitud de meditación, tratando, vamos a decirlo así, de corporizar, de atraer alguna presencia hacia nosotros, puntos focales psíquicos operando en ese momento. Horario en especial, y yo te diría la noche, pero ¿sabes por qué la noche? No porque los paquetes de memoria, las remanencias psíquicas de personas que ya han fallecido aparezcan fundamentalmente de noche en lugar de día. Hay una teoría que dice que muy posiblemente muchas psicofonías sean proyecciones telepáticas de los mismos operadores, porque todo operador que hace una psicofonía, realmente, esto tenemos que aceptarlo, está deseando que algo aparezca, de alguna manera es la culminación de su investigación. Entonces, si uno ambienta psicológicamente el lugar, un cementerio, una casa abandonada, un lugar tétrico y mejor aún de noche, es evidente que existe una ambientación psicológica particular que desencadenará el efecto telepático, si es que la psicofonía se debe a un efecto telepático. Pero conste, Julián, que también se pueden hacer psicofonías a plena luz del día y se obtienen buenos resultados. Lo que ocurre es que de día hay muchos más ruidos ambientales que envician, que ensucian la cinta. De noche no. Cualquier día de la semana, cualquier horario de la noche y de elegir un lugar. Si sos afín a la teoría de los paquetes de memoria, de las remanencias psíquicas, o bien un lugar que haya sido predilecto de una persona fallecida, o bien un lugar donde descansen elementos de una persona fallecida, caso del cementerio, por ejemplo, donde descansan sus restos físicos, o lugares donde ha habido, por ejemplo, batallas, grandes accidentes, un punto determinado en una ruta, donde sepas que puede haber quedado impregnado algo de una persona que falleció. Karina me hace esta pregunta. ¿Es el Homo sapiens una hibridación colectiva de los géneros hombre meridional, hombre del este, hombre del oeste, Paleoanthropus y Archaeoanthropus, estos dos últimos géneros extintos? Bastante enciclopédica, Karina, ha leído bastante, evidentemente, para formular esta pregunta. Y para no aburrir a quienes la mayor parte de estas palabras le deben haber sonado a chino cantonés, Karina, te contesto concretamente. No. El Homo sapiens sapiens, como en realidad se denomina étnicamente, antropológicamente, es una rama directa del hombre de Cro-Magnon. Las demás especies que vos aquí mencionás son ramas muertas, callejones sin salidas de la línea evolutiva. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Gustavo Gallardo me pregunta si estoy de acuerdo en que Hitler fue el segundo anticristo. Mm, ¿Qué problema, Gustavo? En primer lugar, te tendría que preguntar que me aclares quién fue el primero. Yo creo que este tema del anticristo da para discutir mucho, ¿no? Pero yo creo que hay distintos anticristos en la historia y a veces uno comete el error de ensalzar o de elevar a la categoría de anticristo a quien quizás puede no tener muchas virtudes, pero bueno, no es en absoluto el hijo del príncipe de las tinieblas. Evidentemente, para un gran espectro social, Hitler ha sido un anticristo. Para quienes, por haber nacido en otro momento histórico, pertenecer a otro sector geográfico, no, bueno, no podemos más quizás que adherirnos a una corriente de pensamiento colectivo.
podríamos suponer que no. Uno tendría que ponerse de acuerdo en si el anticristo necesariamente va a provocar un efecto colectivo negativo en las masas a nivel mundial para adquirir la categoría de tal, o bien si el anticristo va a ser algo así como una especie de líder del mal regional, lo cual abonaría la idea de que hay distintos anticristos. Por ejemplo, se pensó también, recordó Gustavo, que el anticristo era el expresidente Ronald Reagan, sobre todo porque el Evangelio según San Juan dice que el nombre del anticristo es número de hombre. Quien sabe leer el número de la bestia sabrá su nombre. Y la bestia se llama 666. Y si vos contás la cantidad de letras que tiene el nombre Ronald, primer nombre de Reagan, tiene 6. Wilson, segundo nombre de Reagan, tiene 6. Y Reagan, que se escribe Reagan, tiene 6 letras. 666. Eso abonó entonces la suposición de que Reagan era el anticristo. O podríamos decir quizás un anticristo más, uno con minúscula. Yo pienso que Hitler y Reagan, sobre todo por lo que hicieron y lo que pudieron llegar a hacer y fueron, por suerte, uno violentamente y otro pacíficamente, pero desviados de sus trayectorias rectilíneas hacia la destrucción. Yo pienso que son algo así como anticristos con minúscula, ¿no? Y hay muchos falsos profetas distribuidos por el mundo. ¿Quién sabe si en este momento no estamos aprotándonos a pasar en el mundo las consecuencias de uno como tal? Pero hay un anticristo que es el 666 y en algún programa futuro yo les voy a comentar quién es, porque aparece, es el resultado de una investigación matemática, si se quiere, de ciertas constantes cíclicas numéricas universales que representan o que muestran la acción de Dios en la materia y diluido, disperso entre esos ciclos matemáticos universales, se repite sintomáticamente, si se quiere, terriblemente, el 666 como una constante matemática. En algún programa, les prometo, en el futuro voy a hablar del 666 y del anticristo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Conté de que les iba a comentar novedades. Entre las novedades más sugestivas, si cabe la expresión, podemos hacer referencia a algo que en este momento está siendo eje de interés, centro de atención de la gente de todo el mundo, de todo el planeta. Me refiero concretamente a la crisis en el Golfo Pérsico. Ustedes saben que desde hace unas semanas se está viviendo en esa zona geográfica del planeta una situación de máxima tensión, de máximo conflicto. No sabemos, al momento de comentar estas palabras, en qué va a desembocar, en qué va a terminar esta historia del Golfo Pérsico. No sabemos si de alguna manera, y esto daría pábulo a las ilusiones desatadas de los fatalistas y apocalípticos, realmente estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Yo creo que no. Yo creo que si las situaciones bélicas no tienen una escalada significativa desde el vamos, después no pasan quizás de escaramuzas locales, un poco para justificar ante la opinión pública el gasto económico de semejantes movilizaciones. Pagar con unas pocas vidas, porque el precio del ser humano en el mercado internacional está muy bajo en este momento. Pagar con unas pocas vidas lo que en última instancia es un mecanismo, un tejimaneje político. Pero con esa crisis del Golfo Pérsico, algo parece que tiene que ver, aunque sea tangencialmente y si se quiere tragicómicamente, la parapsicología. Los cables de United Press International, la agencia noticiosa norteamericana, fecharon en Río de Janeiro, hace apenas pocas horas, esta información. El gobernante iraquí Saddam Hussein hizo llegar hoy un télex a la médium brasileña Adelaide Scritori, en respuesta a una inusitada propuesta de paz que la paranormal le formuló la semana pasada. La medium difundió una copia del telex que envió el miércoles a Saddam, proponiéndole el retiro de las tropas de Kuwait y la garantía de que no invadiría Arabia Saudita. A cambio, la medium se haría cargo del medio ambiente iraquí, cuidando de la atmósfera, cuadruplicando las lluvias y la humedad del aire, convirtiendo los desiertos en oasis y haciendo posible un aumento sustancial de la producción de alimentos, entre otras ventajas. Hoy la medium difundió la respuesta de Saddam
en la cual el líder iraquí elogia su preocupación por el medio ambiente, que en Irak ha sido tan damnificado por el colonialismo británico. Ahora, con la normalización de la situación y la reunificación de Irak, habrá más espacio para su propuesta, escribió Saddam Hussein. El gobierno de Irak espera que la Medium y la entidad que preside hagan oír su voz influyente contra las tropas militares norteamericanas tan perjudiciales a la naturaleza. Yo no sé qué lectura puede tener periodísticamente, si se quiere, una información de esta naturaleza. Me resulta, la expresión es repugnante, que un presidente de una nación, con razón o sin ella, no se trata aquí de hacer un análisis geopolítico, pero implicado en una escalada bélica que puede tener desastrosas consecuencias para su región y fundamentalmente para la humanidad, de pronto preste atención, preste oídos y se sienta tentado a responderle a una persona que prácticamente le está garantizando que por medios paranormales va a revertir la economía de Medio Oriente. Yo no niego las capacidades paranormales de esta señora escritora, y las desconozco, no puedo ir en contra de lo que no conozco. Ni niego que a través de ciertas técnicas parapsicológicas, o si hemos de ser más específicos, radiónicas, que es una rama de la parapsicología que trata de aplicar mediante modificaciones energéticas del medio obtener ciertas ventajas, pueda mejorarse una especie de situación colectiva. Pero si realmente la señora Scritori tiene los poderes que dice tener y ofrecer a Saddam Hussein, yo no me explico por qué en este momento Brasil está atravesando por una crisis económica tan significativa, por qué se están despoblando áreas crecientes del Amazonas, el planeta está perdiendo su gran pulmón verde y no hay una recuperación en la fertilidad de las tierras. Yo no sé por qué en ciertas regiones de la hermana República del Brasil las sequías están arrasando los sembradíos y en otras las tormentas eléctricas están ahogando al ganado y a la agricultura, cuando a través de una compatriota podrían un poco equilibrar estas cosas. Me parece, realmente me parece deleznable que alguien se preste a hacer ese tipo de afirmaciones con tal de conseguir un poco de crédito, ¿no? Pero más deleznable me parece que el presidente de una nación en guerra envíe un telex sabiendo perfectamente, porque eso es algo que se cae de Maduro, que su respuesta iba a ser difundida y explotada con fines netamente publicitarios. Y esto tiene mucho que ver con este desprestigio que parece estar teniendo, por lo menos ante cualquiera que se precie de tener algo más de dos dedos de frente y razonar y estudiar un poco las cosas, que está teniendo la parapsicología, el control mental, la omnilogía, ¿no? En programas pasados un oyente me preguntó qué tan ciertos son los títulos en parapsicología, las licenciaturas y doctorados. Yo le comentaba que lamentablemente el país está en este momento lleno de manochantas y curranderos. Gente que encontró en la parapsicología, porque cualquiera habla de parapsicología, eso es lo terrible en este caso. Y gente que encontró, les decía, en la parapsicología una manera de hacerse el agosto, el septiembre, el octubre y todos los demás meses del año. Una manera fácil y sencilla. Cualquiera se pone el doctor en parapsicología delante del nombre, total. ¿Qué censura, qué control académico hay en esto? Cualquiera hace afirmaciones apocalípticas por radio y televisión. Y lo más triste es que hay gente que presta oídos a ese tipo de afirmaciones. Yo estuve hace pocos días atrás dictando una conferencia en una localidad del interior de Entre Ríos y comento esto porque tiene que ver con la afirmación. Y me contaba una persona que asistió a esa charla que había estado conversando con un grupo de personas que habían visitado la estancia de la Aurora. Sí, otra vez la estancia de la Aurora, van a decir ustedes, sí, otra vez la estancia de la Aurora. Porque sin dar nombres, no viene al caso, me decía esta señorita que esta gente que había ido con un grupo de aficionados al tema, especialmente al tema de la Aurora de Santa Fe, le habían hecho afirmaciones tales como que a la estancia de la Aurora solo ingresan personas que tengan la elevación espiritual necesaria para ver ovnis, que los ovnis no aparecen ante cualquiera, sino solo a los que son puros de espíritu y superiores en mentalidad, que los ovnis que se ven en la aurora en realidad son los espíritus de los difuntos queridos de las personas que van. Sí, Edgardo pone cara de asombrado porque esta versión no la conocía. Yo acabo de llegar de un viaje y él se está desayunando en este momento. Y sí, esa es la versión que se cuenta ahora. Que hay una base
NASA establecida en la Aurora, con 2 científicos de la NASA que trabajan permanentemente dentro de esa base. Y cualquiera que conozca el tema un poco de la Aurora, sabe que no se ven 50 ovnis por fin de semana, como se está diciendo en este momento. Ponemos en entredicho, sinceramente, la posibilidad de que sean espíritus de los difuntos. Saben perfectamente que ver ovnis es, como el ovni es un fenómeno físico, el ovni lo ve cualquiera. Podemos discutir quién entra en contacto con esas inteligencias, pero la visualización de un ovni es algo que no depende de la espiritualidad o de la intelectualidad del observador. Saben que la famosa supuesta base de la NASA en el Aurora es un cobertizo donde algún gracioso pintó con letras muy prolijitas. Esta es una base de la NASA en la pared, pero que de base científica no tiene absolutamente nada. Sabe perfectamente el terrible misticismo y comercio que he montado alrededor de los fenómenos de Aurora, que sí que en realidad existen. El problema es la explotación que ciertas personas hacen de ese tema. Y entonces se está explotando el tema ovni, se está explotando el tema de la parapsicología, se están apretando a manejos como estos que les comentaba recién. Alguien dijo que, me habían comentado hace pocas horas, que si Astor Piazzolla logró salir del estado de coma fue porque pocas horas antes de caer en ese profundo coma que todos los que gustamos de la música de Piazzolla supusimos que lo llevaba a la muerte. Si alguien salió, si salió, mejor dicho, Piazzolla de estado de coma, dijo alguien, fue porque horas antes había visitado el santuario del Padre Pío de Pietrelcina. Nos estamos prestando un juego realmente repugnante. Insisto, hay fenómenos parapsicológicos, qué duda cabe. Hay visitas de seres extraterrestres a la Tierra, qué duda cabe. Pero hay tantos oscuros intereses moviéndose a nuestro alrededor, abusando de la credulidad pública. Y ojo, recuerden quienes abusan de la credulidad pública, que el Código Penal argentino entiende y contempla como figura penal precisamente ese abuso de la credulidad. Nos estamos prestando a un manoseo, a una denigración no solo de disciplinas que merecerían ser científicas y que no lo van a hacer por mucho tiempo. Porque si ustedes en estos momentos tienen contactos con niveles universitarios, con ciertos ámbitos de poder y proponen la omnilogía o la parapsicología como futura disciplina estudiable dentro de las universidades, reciben una sonrisa de sorna como respuesta, porque se sabe que se está manipulando para oscuros intereses. Nos estamos prestando realmente un juego lamentable, deplorable. Y a veces la culpa no es del chancho, sino de que le da de comer. La gente que en su ambición por ver algo o por sentirse protagonista de algo presta oídos a verdaderos cantos de sirenas. Pero recuerden la leyenda de Ulises: quien prestaba oído a cantos de sirenas terminaba siendo arrastrado irremediablemente hacia su propia destrucción. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Me llamó Mirta González. Me dice que ella considera que es factible, o sea que no es motivo de objeción, el hecho de suponer que Astor Piazzolla esté saliendo del estado de coma por haber visitado la tumba del Padre Pío. Sí, Mirta, es posible, lo cual necesariamente no significa darle probabilidad, pero yo te voy a explicar un poquito cómo viene mi razonamiento. Vos vas a decir quizás que yo hilo demasiado fino. Puede ser, solo que yo pienso que en estos temas hace falta gente que hile demasiado fino, ¿no? Astor Piazzolla podría estar saliendo del coma por haber visitado la tumba del Padre Pío, pero aclaremos esto. Astor no visita la tumba o es llevado a visitar la tumba después de caer en coma. Entonces, como gracia recibida por la visita, sale del coma. Él visitó, dicen estas versiones que yo después voy a poner en entredicho, visitó la tumba del Padre Pío antes de caer en coma. Entonces, suponer que sale después del coma porque antes visitó la tumba del Padre Pío, y yo supongo que Astor Piazzolla debe estar visitando
en sus giras muchas iglesias y los adalides de cualquiera de esas iglesias podrían decir que salió del coma ahora porque en cierto momento, una semana, un mes, un año antes, los visitaron a ellos. Y cuando estamos ordenando un poco las preguntas, Gabriel Piedrabuena hizo un comentario absolutamente sensato. Aplicando la misma manera de razonar que vos estás aplicando, podemos suponer también que Astor Piazzolla cayó en coma por haber visitado la tumba del Padre Pío. Pero ¿sabes cuál es realmente mi observación? Que la información aquí, no solo en la región, sino en Argentina, es propalada por gente que vos y yo conocemos muy bien, que son algo así como los propagandistas locales de los milagros, si cabe la expresión, del Padre Pío. Entonces, si esta información hubiera llegado por cualquier medio periodístico a los cuales tenemos acceso y hubiera sido levantada por esta gente, yo diría, fantástico. Bueno, puede ser, hay que considerarlo. Pero la única persona que en Argentina conoce esta información es precisamente aquella persona de quien históricamente ya sabemos que, quizás sanamente intencionado, es un buen propagandista el Padre Pío. No me terminan de cerrar los números, me parece muy tendenciosa la cosa. Por supuesto, Mirta, siempre cabe la posibilidad, pero en lo posible los hechos aceptados, las realidades, se fundamentan no en posibilidades, se tratan de fundamentar en certezas. ¿Mm? Me llamo Aldo. Me dice, Gustavo, ¿qué opinas de la gente que por medio de chips implantados en su cerebro dice comunicarse con seres extraterrestres? Bueno, hoy estoy medio negativo, me parece. Y Aldo, yo también de esto desconfío. ¿Y sabes por qué desconfío? Te voy a explicar. A la historia de la presencia en el planeta de una serie de coterráneos, diríamos, ¿no? De compatriotas, con chips implantados en sus cerebros a través de los cuales tienen mensajes o revelaciones o establecen comunicación con seres extraterrestres. Es una historia relativamente reciente. Fácticamente podría ser, pero, mi observación viene a lo siguiente. Vos fíjate que es la misma observación que a veces yo le hago a los defensores de las teorías neoarqueológicas, es decir, las personas que dicen que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres, cosas que yo creo, pero que cuando de pronto ven un friso, una pintura, un bajorrelieve hindú, egipcio o azteca, tratan de ver astronautas y cohetes, cosa que yo no creo. Es decir, yo no creo que una civilización que nos visitó 500 o 1000 años atrás se esté moviendo con la misma tecnología que nosotros nos movemos ahora, porque se cae de maduro que si nosotros tratáramos con nuestra tecnología de llegar a lejanos planetas habitados, pues tardaríamos una infernalidad de siglos. Y en cuanto al tema de los chips, yo creo que la gente que comente y difunde el hecho de que hay personas que tienen chips implantados en el cerebro y que se comunican con extraterrestres, comete un error, este error de apreciación. El microchip es de alguna manera una expresión tecnológica sumamente avanzada, contemporánea del hombre del siglo XX, ¿sí? Es decir, para nosotros, y para nosotros en los años recientes, una expresión de avanzadísima tecnología es el concepto de microchip. Un concepto que de alguna manera está empezando a quedar atrás, porque ahora la teoría de los superconductores está reemplazando la teoría de los microchips. Pero yo creo que para los extraterrestres, considerando su gran progreso tecnológico, hablar de microchips es hablar, como hablaríamos nosotros, de las válvulas eléctricas de principios del siglo, de las máquinas de vapor del siglo pasado. Es decir, me parece que hay una fisura histórica entre el microchip y la tecnología necesaria para visitar la Tierra, para desplazarse por el espacio interestelar y para tener el comportamiento tecnológico que demuestran los ovninautas. Entonces, insisto, yo no niego la posibilidad de que haya personas que estén inducidas de alguna manera a tener contactos con extraterrestres. Lo que pongo en entredicho es que eso sea hecho físicamente a través de microchips implantados en el cerebro, no porque biológicamente no se puede implantar un microchip que active determinados grupos de neuronas. Eso se puede hacer, pero insisto, una tecnología extraterrestre debe tener seguramente elementos muchísimos, tecnológicamente hablando, más avanzados e indetectables, si se quiere, que un pedazo de plaqueta con microtransistores colocados en la cabeza de alguna persona. Llama Oscar, me dice, ¿por qué cuando pasaron la conversación del extraterrestre del caso México, supongo que te referís a la conversación que tuvo la torre de control de Acapulco, sí, ¿no? Con el piloto supuestamente controlados por extraterrestres.
Ustedes dijeron que duraba 10 minutos y solo pasaron 4 minutos. ¿Y por qué el extraterrestre dice, repito que todos somos iguales, si solamente se lo escucha decir una sola vez? Esta te lo divido en dos respuestas, Oscar. Yo no recuerdo que hayamos dicho que duraba 10 minutos. Puede ser que yo lo haya firmado y calculé el tiempo ojito y realmente haya sido menor. Sí, de todas maneras, la conversación no la hemos censurado. Son 4 minutos como vos aquí comentás. Y es cierto, el extraterrestre dice, repito que todos somos iguales. Cuando en la grabación esa frase aparece dicha una sola vez. Yo no sé si se trata de que la grabación nos llega recortada a nosotros. ¿M? O bien, como esta grabación en México fue seleccionada de los pedazos que eran intraducibles, alguno de esos pedacitos es precisamente el que se nos quedó en el camino. Supongo que posiblemente se trate de eso. Mario me pregunta si los animales pueden percibir extrasensorialmente los sentimientos o las necesidades de las personas. Claro, hay un hecho que es real, Mario. Los animales tienen mucha más percepción extrasensorial que los seres humanos. Yo supongo que se debe al hecho de que como los animales tienen una mente concreta en contraposición a la mente abstracta que tenemos los seres humanos, no tienen mecanismos defensivos del yo, no tienen todas las represiones inconscientes que tenemos los seres humanos y que seguramente alertagan, atontan, sepultan en lo más profundo del inconsciente la potencialidad parapsicológica. Y de hecho, cualquiera puede realizar interesantísimas experiencias con su perro o con su gato de naturaleza extrasensorial. Por ejemplo, una simple experiencia, tratar de llamar telepáticamente al animal de uno, ubicado a gran distancia. ¿Y quién no conoce historias de perros y gatos que fueron abandonados por sus dueños, a veces a centenares de kilómetros del nuevo lugar de residencia del dueño, y el animal solo encontró la forma de regresar? Una orientación que ni siquiera las aves son capaces de tener. Silvina me pregunta, ¿qué hay de cierto en las tiradas de cartas? Yo te digo, Silvina, que dejando de lado a quienes abusan de eso como una forma fácil de hacer comercio, en otras personas hay mucho de cierto, tanto en quienes emplean el tarot como quienes emplean las comunes cartas españolas. En primer lugar, porque las cartas del tarot aclaremos este tanto, Silvina. Las cartas no dicen el futuro. ¿M? Cuando vos visitas a una señora y dice, le voy a traer las cartas, mi hija, para decirle el futuro, acá hay un error conceptual. Nadie tiene un futuro preestablecido, monolítico, inexorable. Si así fuera, el libre albedrío divino carecería de valor. Pero tampoco las cosas son en la medida en que uno cree que puedan ser. Es decir, siempre hay una vieja discusión filosófica en si, respecto a si hay un destino inexorable o hay un absoluto libre albedrío. Si las cosas tienen que ser de una sola manera o si cada uno hace de su vida lo que le parece. Y yo creo que la verdadera respuesta, como en todo, está en el equilibrio de esos dos extremos. Yo creo que hay cierto determinismo que nos dirige tendenciosamente hacia ciertos horizontes. Gracias, Gabriel, que acaba de traer un mate cocido. Pero también creo que los seres humanos tenemos cierta capacidad para optar. Y te voy a poner este ejemplo, Silvina. Es como si tu vida fuera un río, ¿no? El río de tu vida se dirige por determinados cursos y cuando llega una específica encrucijada, es decir, esas circunstancias tan especiales de tu vida, encuentra 4 posibles cauces por los cuales el río puede tomar. Tu destino, tu determinismo, te dice que para esa circunstancia hay 4 alternativas, 4 cauces, ni 3 ni 5. Y quizás el río de mi vida, en una circunstancia parecida, tendría 3 alternativas, ni 2 ni 4. Entonces, hablando de tu río tiene 4 cauces, 4 posibles opciones. Pero es tu libre albedrío el que decide por cuál de los 4 cauces va a tomar. Es decir, la tirada de cartas, en última instancia, no nos dice lo que inexorablemente le va a ocurrir a la persona, sino las tendencias generales, lo que ocurriría con la vida de una persona de seguir comportándose como se está comportando hasta ahora. Pero si uno agrega modificaciones a esa vida, opta por caminos paralelos. El solo hecho de tomar contacto con el futuro probable a través de la tirada de cartas ya implica potencialmente una variación de ese futuro. Entonces, si vos tomás la tirada de cartas como una lectura inexorable del futuro, no, Silvina, esto no sirve. Si vos lo tomás como un análisis probabilístico de lo que va a ocurrir, entonces sí sirve. Sirve porque las cartas, si estoy hablando de las cartas de tarot, tienen una serie de contenidos simbólicos
que traducidos significan un mensaje. También en las cartas españolas, porque en última instancia, ¿qué son las cartas españolas? Sino los 56 arcanos menores del tarot reelaborados en la época medieval. Y por otra parte, la simbología de las cartas del tarot, que detona en nosotros arquetipos del inconsciente colectivo, facilita en las personas que tienen esa condición percepciones extrasensoriales, de clarividencia sobre la vida de la persona o de premonición sobre su futuro. De esta manera, entonces, la tirada de tarot sirve. Si está hecha por personas, lógicamente, Silvina, que tengan la adecuada seriedad. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Karina me pregunta, ¿hubo vida en la Antártida en la antigüedad? La respuesta es sí, sin ningún lugar a dudas. No solo porque hay un hecho físico real, que el eje de la Tierra está cambiando de posición permanentemente. Por ejemplo, todos creemos que el polo norte magnético se encuentra ubicado coincidentemente con el polo norte geográfico. Sin embargo, yo estaba leyendo un estudio científico unos meses atrás, señalaba que actualmente el polo norte magnético está a 460 kilómetros de distancia del polo norte, norte geográfico. Fíjese qué declinación está teniendo el eje magnético de la Tierra. Algunos científicos suponen que es posible que en algún momento la Tierra haya pegado algo así como tumbos en su órbita alrededor del Sol, porque la violenta inclinación del eje magnético habría desplazado la posición del planeta con respecto a las coordenadas celestes, y eso podría haber provocado muchos cataclismos, entre ellos el hundimiento de la Atlántida, el hundimiento de Lemuria, y otros de los cuales guarda por lo menos memoria legendaria a la humanidad. Y en alguna época, Karina, la Antártida estuvo poblada por bosques y por animales. Hace 4 meses atrás, una expedición científica estadounidense-británica encontró en lo que se conoce como la Tierra de la Reina Mud, en la Antártida, restos de dinosaurios, lo cual demuestra que cuando menos en la era secundaria y de dinosaurios de porte significativo, esta tierra, estas tierras en realidad, porque recordad que la Antártida no es un solo continente, sino dos gigantescas islas que están cubiertas por una capa de hielo que en algunos lados tiene 400 metros de espesor y en algunos lados tiene 1500 metros de espesor. Entonces, bajo esas capas de hielo se escondió en algún momento un verdadero vergel de flora y de fauna. Después declinó el eje magnético y los hielos cubrieron la Antártida. Y yo creo que cuando progresen las investigaciones científicas en la Antártida, a medida que la Antártida se vaya deshelando, el otro día los diarios se hicieron eco de una investigación norteamericana que decía que de aquí a fin de siglo la temperatura promedio de la humanidad va a aumentar 3 grados. Y dice, 3 grados apenas, pero un 3 grados promedio implica mucha temperatura local. Fíjense cómo está subiendo la temperatura de todos los veranos, aquí en Santa Fe y Entre Ríos. Fíjense en cómo los inviernos son cada vez más suaves, cada vez hace menos frío. Fíjense cómo están subiendo los mares y los ríos, porque los grandes hielos del norte y del sur se están deshelando. Hace poco se acaba de desprender a fin del año pasado un gigantesco témpano de hielo de la Antártida de 150 kilómetros de largo por 45 kilómetros de ancho, desprendido precisamente porque se estaba fracturando el hielo por el aumento de la temperatura de los mares del planeta. Y yo decía, cuando progresen las investigaciones en la Antártida, yo estoy seguro que nos vamos a encontrar con terribles, enormes sorpresas bajo ese manto de hielo. Recuerdo que el escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft escribió Más allá de las montañas de la locura, que en la Antártida habría, esto era un cuento fantástico, por supuesto, ciudades de épocas pretéritas de las cuales casi no se guarda memoria, salvo en ciertas leyendas y en ciertos relatos de la magia, ciudades habitadas por seres no humanos, sepultadas bajo el hielo, que alcanzaron inclusive la conquista de los cielos y después se autodestruyeron. Lo escribió Lovecraft a principios del siglo, cuando apenas la aeronáutica daba sus pasos incipientes y cuando el dominio del átomo aún era una utopía. Yo creo que sorpresas desde ya descontadas
en lo biológico, ¿no? En lo que refiere a la fauna, pero que también nos vamos a encontrar sorpresas de naturaleza arqueológica cuando empecemos a profundizar en el hielo de la Antártida. Porque si en alguna oportunidad ustedes pueden hacer un viaje turístico a la Antártida, piensen que donde se pongan de pie y miren a su alrededor, tienen abajo 2000 metros de hielo y 2000 metros para abajo hay un continente virgen, absolutamente virgen históricamente, que aún espera ser descubierto. Vamos a ir a otro tema musical cuando regresemos, Capilla del Monte y ya los minutos finales de Al filo de la realidad. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Bueno, Edgardo, Sí. Capilla del Monte. El fenómeno de Capilla del Monte lo podemos dividir en dos partes. Por un lado tenemos el fenómeno OVNI, la visualización de objetos en esa zona, y por otro lado tenemos lo que son las creencias, los mitos y la ciudad de Erx, tan famosa y tan buscada por todos los investigadores. En el primer caso, que es el fenómeno OVNI, podemos hablar de cómo se inició todo, que fue el 9 de enero de 1986, cuando a las 23 horas se posa un objeto en la Sierra del Pajarillo, distante unos 12 kilómetros de Capilla del Monte. El objeto tenía un diámetro de 100 metros aproximadamente y los estudios que se hicieron del asentamiento decían lo siguiente: los pastos se encontraban quemados desde arriba hacia abajo y un sauce que estaba próximo a la huella había cambiado totalmente su coloración del verde al rojizo y luego amarillento, como si le hubieran sacado toda su clorofila. Además de esto, podemos destacar también de que había animales deshidratados en el lugar y que los animales que rondaban esa zona no querían penetrar en la zona de la huella e inclusive no comían los vegetales que había en ese momento allí. Vamos a leer textualmente el testimonio de una de las personas que tuvo la experiencia de poder ver el objeto ese día, el 9 de enero de 1986, a las 23 horas. Doña Esperanza de Gómez, de 80 años de edad, vive a 4 kilómetros de donde se asentó el ovni. Ella cuenta que aquella noche estaba en compañía de su hija y sus nietos, Gabriel Gómez, de 11 años de edad. Estaban jugando a las cartas cuando una luz acompañada de un ruido similar al de un auto acercándose se filtró por la ventana. Al asomarse, ven que es de color rojo y que realiza desplazamientos. Quien se queda observando por la ventana es Gabriel y he aquí su relato. Sentimos ruido y fuimos a ver a la parte del fondo. No vimos nada y entonces nos acostamos. Entonces vimos que la luz venía, se veía del lado de atrás de la sierra, muy lejos, pero se acercaba a la casa. La luz llenó toda la pieza, entonces fui a cerrar la ventana y miré por la reja. Era una cosa redonda, como una pelota. Tenía una luz fuerte que luego se apagó y se prendió una más clarita. Entonces pude ver todo. Era una cosa redonda con rayitas. Esa cosa andaba por los campos, se alejaba y volvía. Todo duró más o menos 15 minutos o algo así. Lo que vamos a hacer ahora es dar una serie de relatos de lo que fue sucediendo a partir de allí en Capilla del Monte, más precisamente en el Cerro Uritorco. Y hay una información que llegó que dice: flotilla de ovni descendió en el Cerro Uritorco, y esto ocurrió, y lo larga al aire LB2 Radio General Paz, donde su locutor Rubén Álvarez comenta que desde el lugar pudo observar unos enormes platos con luces intensas de color rojo y blanco que salen de la ventanilla. Él mismo comentaba que tuvo un total de 4 avistamientos de ovni. Álvarez afirmó que uno de los objetos se asemejaba a una estrella, pero de doble tamaño natural. Cabe acotar que los expedicionarios se encontraban en la punta del cerro y los objetos voladores a una distancia de 8 kilómetros, aunque esta circunstancia no lo privó de ver claramente los aparatos. Lo que queremos aclarar aquí que este señor Álvarez transmite toda esta información a LB2 directamente desde el Cerro Uritorco, algo como habían hecho ustedes, Gustavo. ¿Te acordás? Prosiguiendo con su relato, en este caso ya en horas de la mañana, el locutor dijo que la luz desvió su rumbo y partió en zigzag hacia el sureste y desde allí perdimos contacto con esta nave. Álvarez prosiguió transmitiendo desde el lugar y en una segunda oportunidad añadió que los ovni aparecen y desaparecen. Sin embargo, el locutor cordobés aseguró que siendo la 1 de la madrugada aproximadamente de ayer, se logró avistar a una nave que aterrizó por 4 minutos.
Luego de ese aterrizaje que señaló Álvarez, se produce una tercera comunicación en donde se informó que el objeto que había aterrizado comenzó a surcar el firmamento rumbo al noreste por donde había venido y tomó una coloración rojiza muy pero muy intensa. Por último, el tercer avistamiento se produce a las 2 de ayer y en esa ocasión los expedicionarios detectan a 8 kilómetros de su asentamiento un objeto mucho más grande con dimensiones aproximadas a 1 o 2 metros y con luces intermitentes de color naranja, amarillo y rojo. La última observación, comenta Álvarez, del ovni se produjo media hora después que la anterior y a 2 kilómetros de asentamiento. Álvarez narró que detectamos una nave mucho más pequeña que la anterior y que emitió una luz de color naranja y que permaneció hasta las 5 de la mañana para luego desaparecer. Lo que continúa luego de esto es lo que le ocurre en Córdoba el martes 2 de febrero de 1988 a una persona que manejaba un micro en Capilla del Monte, pero eso lo vamos a comentar posteriormente. Lo que queremos recalcar y resaltar es que el hecho no empieza directamente, como se dice aquí, el 9 de enero, sino que el fenómeno se venía dando de hace por lo menos 20 años atrás. En oportunidad en que yo inclusive me encontraba en Capilla del Monte veraneando y tuve mi primera experiencia. Yo habré tenido unos 14, 15 años en ese momento y tuve la primera experiencia de visualización de un triángulo metálico que se perdió en la zona del Cerro Uritorco. Yo me acuerdo que en ocasión de mi primera visita a Capilla del Monte en el 86, estuve charlando con Monir Adur, que era entonces secretario de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte, y me decía que los testimonios de luces extrañas que ascendían y bajaban en los cerros, inclusive él recordaba que de chiquito había indígenas, es decir, gente de etnia indígena, ¿no? Que lo llamaba paguas chascas, estrellas voladoras, ya se remontaba un siglo atrás. Exacto. En 1862 hubo un terremoto en Mendoza que prácticamente arrasó la ciudad, se vieron ovnis en Mendoza en esa oportunidad y testimonios de pobladores de la zona del Valle de Punilla en 1862, prácticamente los mismos días del terremoto de Mendoza, comentaban las evoluciones de extraños objetos en el cielo. Tiene una riqueza legendaria esa zona, porque vos fíjate que eh, hay ovnis en Capilla del Monte, eso no lo vamos a discutir, ¿no? Exacto. No sabemos si vienen a salvarnos o a destruirnos, no sabemos si están de paso o tienen algo parecido, pero están. Yo no sé si habrá realmente una ciudad subterránea, la famosa y mítica Ciudad ciudad de Earth. Erx, ¿no? Vos sabés que a mí me llama la atención que tantas expediciones se hicieron para localizarla y ninguna la encontró. Claro, hay que ver si fueron hechas, organizadas en función de encuentro de una ciudad subterránea, que inclusive algunos autores están hablando si la ciudad no existiría en otro plano dimensional, es decir, no tan subterránea, sino extradimensional, lo cual haría, por supuesto, improbable que nunca la encontremos. Pero hay toda una leyenda, en la zona se habla de lobisones, en la zona se habla de fenómenos parapsicológicos, en la zona se habla de cavernas insondables. Lamentablemente algunas personas que dicen haberlas encontrado no se animaron a penetrar en su interior. Precisamente la intención mía es que el grupo que salga para allá el 12 de octubre, que los que tengan que regresar después de los 4 días por razones laborales lo harán, y los que querramos, como en nuestro caso, Eduardo, quedarnos unos días más, pues las investigaciones serias requieren varios días, nos quedaremos. La intención mía es que de relocalizar esas cavernas, como varios de nosotros estamos formados en espeleología, bueno, tratar de penetrar, a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que pasa. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y uno de nuestros oyentes se ha comunicado telefónicamente con nosotros a fin de relatarnos una experiencia muy fresquita, muy reciente, creo que tiene unas pocas horas de antigüedad. Le propusimos salir al aire y charlar un poquito sobre, bueno, sobre lo que él protagonizó, lo que él vio, para tratar de echar un poco de luz sobre esto que nos vas a contar. Muy buenas noches, ¿me estás escuchando? Sí, sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito para ubicarnos en la charla. Dame un nombre. No sé, te pido el nombre completo. Dame un nombre de pila como para saber. Juan. Juan, bueno. Juan, yo tengo un resumen muy, muy breve que me hace Quique Marzo, nuestro coordinador, cuando vos llamaste, pero comentanos bien en detalle. Vos hoy anduviste por el cementerio de aquí de la ciudad de Paraná. Paraná. Bien. Más o menos a qué hora anduviste por ahí.
Uy, a la tarde, no sé ni idea qué hora era, Durante como la las tarde. 5 más o menos. ¿Fuiste a pasear? ¿Fuiste a visitar? No, no, fui a visitar. Ujú. ¿Qué te pasó? Bueno, yo estaba en un panteón Ujú. grande, ¿no? Y bueno, subí hasta el último piso, donde hay urnas, Ujú. este, y bueno, y en el piso me encontré con un triángulo, ¿no? Este, el fuego de velas así como que una estaba encendida que se había consumido, velas de color rojo, negro y blanco. Ujú. Había así como carbón, como que hubieran encendido un fuego, huesos dispersos así, Huesos, huesos humanos. huesos humanos. O sea, Bueno, sí, digamos que, bueno, por supuesto, no los estudiaste, pero a la vista claro. parecían huesos. Y aparte las urnas están todas abiertas. O Eh, sea que cualquiera puede hacer autoservicio de huesos ahí. sí, recordé que Humor negro, pero es la realidad, ¿no? ¿Los huesos estaban dentro o fuera del triángulo? estaba todo disperso. Ajá. Medio como estaban a mitad, digamos. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste cuando te encontraste No, con yo vi, sí, sí, uy, sentí que había un desorden. Así. Después me empecé a dar cuenta que era cebo de velas, ¿no? Ujú. Bueno, era así, me quedaba. Bueno, me puse a ver más o menos lo que había como yo lo conozco aquí, que está ahí el Ujú. teléfono, para comentarle. ¿Vos le comentaste esto a algún personal del cementerio? No, 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 Mm. ¿Cuánto tiempo te quedaste mirando eso, más o menos? 5 minutos. Lo único que observaste fue el tema del carbón, la parafina de las velas y los huesos. Por ejemplo, ¿no viste, te tiro algunos temas, decime si los viste o no, ¿no viste cigarros a medio consumir? ¿Botellas? No, Mm. no, 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 no. Ah, hay una cruz también. Había una cruz. Una cruz sobre la que todavía te habían prendido una vez. Ajá. Una cruz católica. Es decir, una cruz No, no, no tenía Cristo. no tenía Cristo. Ajá. Y la vela que aparentemente se había consumido sobre la cruz, ¿recordás de qué color era? Creo que era negra, negra. Negro. Y los colores eran negro, Negro, rojo y blanco. negro, rojo. Iban intercalados así. El tamaño más o menos del triángulo, el tamaño general, ¿qué superficie del piso abarcaba? O sea, el alto sería una persona acostada más o menos. Ujú. ¿Recordás? Quizás te pido demasiadas precisiones, ¿no? Pero hacer un esfuerzo de memoria. ¿Qué tipo de triángulo era? O sea, ¿era un triángulo equilátero de tres lados iguales? ¿Era un triángulo isósceles? No, 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 no alcancé a distinguir bien como era el triángulo, porque está medio borroso aparte el piso. Claro. No era muy reciente, tendría unos 15 días, calculé yo más o menos. Ujú. Eh, o sea, Sí, la base, los lados de la altura eran más largos que la base. correcto. ¿Y vos te acordás el vértice del triángulo? ¿Hacia qué punto cardinal? Más o menos, ubicate un poco hacia el este. No, el oeste no, hacia el este. Hacia el este. Ajá. El panteón al que vos fuiste, es un panteón que no tiene mucho tránsito de gente, por lo visto. No, creería que sí. Ajá. Es un panteón grande, grande, grande. Ujú. Bueno, yo te voy a pedir lo siguiente, Juan, por favor, quédate en línea privada, no cortes, porque hay algunas preguntas más que me gustaría hacerte, pero obviamente fuera de micrófono. De cualquier manera, yo creo que es fácil definir qué es lo que vos viste. Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Por el color de las velas. Es el color de los rituales Umbanda. El blanco, el rojo, el negro es típico, es absolutamente típico de los rituales umbandistas. ¿Vos te acordás que hace un par de años también aquí en el cementerio de Paraná se encontraron unas estatuillas, inclusive el diario de aquí de Paraná publicó una fotografía? ¿Te acordás de aquella historia? Sí, Bueno, las velas que rodeaban esas estatuillas encontradas en esa oportunidad, o mejor dicho, los restos de las velas, eran precisamente de color blanco, rojo y negro. Y todas las estatuillas pertenecían al rito umbandista. Lo que yo a veces me pregunto es, supongo que vos también te lo habrás preguntado, cómo hay gente que tiene tanta impunidad para entrar al claro. cementerio y hacer rituales y de alguna manera el peligro potencial que eso encierra, ¿no? Sí, Juan, te agradezco muchísimo tu llamada, por favor no cortes, seguimos en contacto contigo, ¿sí? sí.
Mientras tanto, mientras nos preparamos para seguir transitando el espacio de hoy de Al Filo de la Realidad, las 2 horas de hoy de Al Filo de la Realidad, lo hacemos de esta manera, nuevamente con música. Le hacemos unas preguntas mientras tanto al micrófono cerrado a Juan, y esto forma de alguna manera, y yo le tengo que agradecer a Juan, por un lado, y a toda la gente que se está acercando al Centro de Armonización Integral, tanto en Santa Fe como en Paraná, que vienen y nos cuentan casos y nos traen información que de alguna manera integra esta especie de archivo que nosotros hemos comenzado a compilar sobre las actividades de sectas, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la provincia de Santa Fe. Yo una vez dije ante este mismo micrófono que me producía, bueno, preocupación, es el término más suave que se me ocurre, para definir la aparente falta de conciencia que la gente tenía ante el problema de las sectas, la falta de iniciativa, tanto de los medios de expresión pública, de la sociedad en general y de la dirigencia en particular, ante un problema que yo una vez califiqué como que potencialmente va a ser más peligroso en el futuro. Hablo de los próximos 5 o 6 años, no más que el problema de las drogas entre los adolescentes. Porque alguna vez dije, de las drogas hay toda una concientización, toda una campaña que inclusive emana desde los ámbitos gubernamentales. Con el tema de las sectas, las cosas, entre quienes nos preocupamos por el tema de las sectas, se hacen un poco a los ponchazos. Pero esto parece haber empezado a cambiar. En las últimas semanas hay mucha gente que trata de contactarme para referirme incidentes, lo hizo Juan recién hace unos minutos al aire, para pasarme datos, para comentarme su preocupación. La preocupación por los hijos me lo dicen los padres. Y a veces son los chicos mismos que se acercan y me dicen, mira, me enteré de tal cosa o se acercó tal clase de gente con esta información. Esto es importante. Yo le pido a todas las personas que se han acercado en las últimas semanas, y esto entronca un poco con el comentario de Juan, a referirme sucesos que pueden resultar o entienden que pueden resultar de interés para esta especie de cruzada contra las sectas que hemos empezado hace ya un par de años atrás, que fundamentalmente traten de canalizar su información hacia el CAI Santa Fe. Los que puedan movilizarse hasta Santa Fe, en La Rioja 39, los recibimos de jueves a sábado de 19 a 22 horas. Los que no puedan desplazarse hasta Santa Fe, nosotros podemos tomar contacto con ustedes, pero comuníquense con nosotros al teléfono en Santa Fe 22750. Se los repito, 22750, indicando previamente, por supuesto, los amigos que no son de Santa Fe, la característica del telediscado 042. Porque el grupo de investigación de sectas del CAI está no solo creciendo en cantidad de gente, sino en calidad de los miembros. Estamos iniciando contactos a niveles oficiales que redundarán posiblemente el año que viene, bueno, en más de una fea sorpresa para estos explotadores y manipuladores de la mentalidad ajena. Contáctense con nosotros entonces y háganlo directamente a Santa Fe, que es donde está organizándose y operando orgánicamente el grupo de investigación de sectas. ¿Sí? Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Me quedé pensando en la llamada de Juan, ¿no? Más allá de la credibilidad que ustedes, mis amigos oyentes, le den a ese tipo de cosas, yo, relacionando lo que Juan me comenta con ese hallazgo de estatuillas consagratorias de hace un año y medio, 2 años atrás, en el cementerio de Paraná, con aquella vez que me relataron que encontraron esos 6 gatos destripados, descuartizados, dentro de una tumba en repugnante mezcolanza con los restos humanos que ahí se encontraban, yo me pregunto hasta dónde se seguirá violando la intimidad de los muertos. No es el lugar idóneo para ningún tipo de práctica pseudoespiritualista y menos de la bajeza del umbandismo. Y hasta dónde, bueno, los entes oficiales que tienen a su cargo la seguridad y la responsabilidad sobre recuerden el sinónimo de cementerio, los camposantos, permitirán, por indiferencia, por ignorancia o por omisión, establecer límites a este tipo de prácticas aberrantes.
Hoy estamos llenos de historias de pago chico, ¿no? Me pasó en Asenca. Les contaba que hace unos días estuve dictando una charla introductoria a un curso de control mental que voy a dar en esa localidad. El mismo día que llegó a Asenca, y en las horas previas a la conferencia, llega a mis oídos una versión que me resultó llamativa. Hay distintas localidades, pueblos y ciudades del interior de la provincia de Entre Ríos, donde a mí me gusta a veces tomar postura contra otros sistemas de control mental. No voy a hablar contra el sistema, voy a hablar contra algunos dirigentes de otros sistemas. Le decía que en el interior de la provincia de Entre Ríos ha alcanzado bastante predicamento en ciertos pueblos y ciudades la práctica del sistema de control mental internacionalmente conocido como método Silva. Más allá de las bondades del método, que las tiene, yo muchas veces he hecho particulares objeciones a las técnicas. Y recuerdo que un par de domingos atrás un oyente se comunica telefónicamente conmigo y me decía que era lo que a mí no me convencía de esos sistemas de control mental. Recuerdan ustedes que una de las cosas que yo puntualicé en ese momento es lo que podríamos denominar como una especie de fanatismo de algunos instructores de este sistema de control mental, para quienes lo único que sirve es lo que ellos hacen, y que además tienen un supino desconocimiento, una supina ignorancia de psicología, medicina y de un conjunto de disciplinas necesarias para el instructor de control mental. Lo único que saben es repetir de memoria el librito del sistema Silva de control mental. Y estando en Asenca, me comentan distintas versiones que los practicantes y los instructores de Silva de la zona habían prohibido expresamente a sus seguidores asistir a mi charla. Esto, por un lado, es una inflación para mí, es un elogio, porque bastante molesto les debo resultar, ¿no? Bastante peligroso debo resultar, para que de alguna manera me decreten o me inscriban en el índice de las cosas que no pueden ser escuchadas u oídas. Pero por otro lado me preocupa el hecho de que algunas personas realmente se hayan negado a asistir a la charla por temor a las consecuencias. Son palabras textuales de uno de ellos. Me reservo el nombre. Por temor a las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué hace un grupo de control mental, Silva o lo que fuere, con quien aparentemente no obedece la política dictada a seguir? Yo no sé si está bien la excesiva especialización en una escuela de control mental, pero sí estoy totalmente seguro que especializarse en demasía a veces converge o concurre a transformarse en fanatismo. Pero cuando de pronto los dirigentes de un grupo de mentalistas, los instructores de un grupo de mentalistas, se arrogan el derecho de prohibir a sus alumnos asistir a otro curso, a otras reuniones de otros sistemas de control mental, estamos cayendo peligrosamente en las orillas de lo que alguna vez tipificáramos como secta. Porque sectaria es la actitud, no la doctrina. Y hasta una disciplina científica, o que merecería el rango de científica, como es el control mental, puede encarnarse en actitudes sectarias en algunos de sus practicantes. Otros alumnos del sistema Silva de control mental, y a los cuales de alguna manera aplaudo, por lo menos por su apertura mental, asistieron a mi charla. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora en adelante? ¿Eso va a significar un cisma dentro de esos practicantes? ¿O quizás, más peligrosamente, significará que algunos tomen represalias, vaya uno a saber de qué tipo, personales, sociales o mentales, sobre los otros? No me gustan las actitudes sectarias, y mucho menos dentro de un sistema de control mental que expandido internacionalmente, digamos así, vende la imagen de aperturista. Porque aparentemente todos son aperturistas en la medida en que piensen como ellos. Al filo de la realidad.